Sean bienvenidos, estimados alumnos, a una sesión más de la asignatura de Química Ambiental. En esta jornada de clase explicaremos en qué consisten los estados de agregación de la materia y las principales propiedades de la misma. Primero, debemos conocer qué son los estados de agregación de la materia. Cuando hablamos de estados de agregación de la materia, nos referimos a las distintas fases o formas en que es posible encontrar la materia conocida, ya se trate de sustancias puras o de mezclas, y que dependen del tipo y la intensidad de las fuerzas de atracción entre las partículas que componen dicha materia, tales como átomos, moléculas. Entre algunos cambios importantes de la materia podemos mencionar: vaporización. Se introduce calor, es decir, energía calórica, a una sustancia líquida, cuyas partículas se mantienen juntas de manera cercana, pero laxa, fluida, y se las hace vibrar mucho más rápidamente, aumentando el espacio entre ellas y obteniendo así un gas. Condensación. Es el proceso inverso al anterior. Se le retira energía calórica, es decir, se añade frío, a gas, para forzar sus partículas a moverse más lentamente y aproximarse unas a otras, obteniendo así un líquido de vuelta. Solidificación. De nuevo, reiterando energía calórica, se puede aproximar y enlentecer aún más las partículas de un líquido, para hacer que construyan estructuras fuertes, resistentes, que determinan a un sólido. Fusión. El proceso contrario a la solidificación, se le añade energía calórica a un objeto sólido, cuyas partículas están estrechamente conectadas y por lo tanto se mueven poco o muy lentamente, y se le puede derretir hasta hacerlo fluir y convertirse en líquido, al menos mientras dure a una temperatura determinada. Continuando con el tema, hablaremos un poco de otros estados de la materia. Estado sólido. Cuando nos referimos al estado sólido, decimos que sus principales características son: las sustancias son rígidas y tienen forma definida. Su volumen no varía mucho con la presión y la temperatura. Además de ello, los átomos y las moléculas de un sólido ocupan lugares rígidos en el espacio. Las fuerzas que se ejercen entre molécula y molécula y entre átomo y átomo determinan la dureza y resistencia del sólido. Estado líquido. En el estado líquido, las partículas individuales están confinadas a un volumen definido y adquieren la forma del recipiente que lo contiene. Son capaces de deslizarse una molécula sobre otra o una lámina de moléculas sobre otra lámina, de tal manera que en su conjunto los líquidos pueden fluir, siendo la fluidez otra de sus principales características. Toman la forma del recipiente que los contiene si su viscosidad lo permite. Las fuerzas de atracción entre moléculas de líquido son menores que en los sólidos. Estado gaseoso. Los gases son mucho menos densos que los sólidos y los líquidos, por ende tienden a ocupar el volumen del recipiente que lo contiene. Tienen las características que pueden expandirse hasta el infinito y comprimirse con facilidad. Las moléculas de los gases están muy separadas unas de otras, ya que las fuerzas de atracción entre sus moléculas no existen a bajas presiones y solo aparecen a medianas y altas presiones y bajas temperaturas. La tabla que se presenta a continuación resume las características más relevantes de cada uno de los estados en los que podemos encontrar el agua. El agua es una de las sustancias que puede hallarse de modo natural en los tres estados: sólido, líquido y gaseoso. En su estado sólido, tienen forma y volumen constante. Las fuerzas de atracción entre las partículas son mayores a las de repulsión. Las partículas vibran pero no se desplazan. En su estado líquido, las fuerzas de atracción entre sus partículas se equilibran con las de repulsión. Las partículas están muy próximas, moviéndose con libertad y de forma desordenada. En su estado gaseoso, las fuerzas de atracción entre las partículas son menores a las de repulsión. En el estado de vapor, las partículas se mueven libremente, ocupando mucho más espacio que en el estado líquido. Ahora hablaremos de las propiedades de la materia. La materia es todo aquello que tiene una masa, ocupa un lugar en el espacio y se convierte en energía. Por lo tanto, las propiedades de la materia son aquellas características químicas y físicas que la componen y describen. Es importante además entender qué es una sustancia pura. Una sustancia pura es aquella que presenta una composición química estable, como el agua, el hielo, el nitrógeno o el dióxido de carbono.
Las sustancias puras presentan propiedades macroscópicas, microscópicas y submicroscópicas. Propiedades macroscópicas. Son aquellas que se pueden observar y o medir fácilmente, porque se refieren a un conglomerado muy grande de partículas. Ejemplos de propiedades macroscópicas son volumen, temperatura, presión, densidad, expansibilidad, compresibilidad, viscosidad. Las propiedades microscópicas son aquellas que se pueden observar y o medir fácilmente. Las propiedades microscópicas son básicamente las que se pueden observar con aparatos sofisticados como microscopios electrónicos. No se pueden observar a simple vista. Por ejemplo, disposición y forma de cristales, porosidad. Propiedades submicroscópicas. Son aquellas que solo pueden medirse o inferirse en forma indirecta. Son básicamente dos, el orden molecular y las fuerzas intermoleculares. Orden molecular. Es el modo de distribución o de empaquetamiento de las moléculas de la materia. Fuerzas intermoleculares. Son las fuerzas que se establecen entre las moléculas de materia cuando éstas están muy cerca unas de otras. Estas fuerzas pueden ser de atracción y de repulsión. Dependiendo del tamaño de estas fuerzas, con respecto a las otras, así será la dureza de la materia. Hablaremos de otro tipo de propiedades. Propiedades cualitativas. Describen algo pero no lo cuantifican. Por ejemplo, chica guapa, estudiante inteligente, color feo, amargo. Es decir, cuando se pueden percibir fácilmente por los sentidos. Por ejemplo, color, olor, textura y sabor. Propiedades cuantitativas. Cuando se expresan por medio de magnitudes, por ejemplo, densidad, calor específico, punto de ebullición. El agua es un líquido incoloro, inodoro e insípido. En esta definición se han expresado solamente propiedades cualitativas. Sin embargo, el agua es un líquido cuya densidad es 1.00 gramos sobre centímetros cúbicos, con un punto de ebullición normal de 100 grados centígrados y un punto de fusión normal de 0 grados centígrados. En esta definición se han utilizado solamente propiedades cuantitativas. Propiedades físicas. Todas las sustancias presentan propiedades físicas. Estas son las que se pueden medir sin modificar la estructura química molecular de dicha sustancia. Por ejemplo, el punto de fusión, el punto de ebullición normal, calor específico, densidad. Propiedades químicas. Son las que se pueden observar y medir solamente mediante cambios químicos en la estructura molecular de dichas sustancias. Además, describen la forma en que una sustancia puede cambiar o reaccionar para formar otras sustancias. Algunos ejemplos de estas propiedades son los siguientes. El fósforo arde en el aire para formar pentóxido de fósforo. La madera arde en el aire para producir gas carbónico, vapor de agua y cenizas. La madera es una mezcla de celulosa, lignina y minerales. El hierro se oxida con el aire para producir óxido de hierro. En cada uno de estos ejemplos se evidencian los cambios químicos que sufre cada uno de los elementos mencionados. Por ende, son las propiedades químicas las que pueden observarse en cada una de las reacciones. A continuación hablaremos de las propiedades intensivas y extensivas. Ejemplos de propiedades intensivas. Densidad, punto de ebullición normal, calor específico, dureza. Ejemplos de propiedades extensivas. Volumen, masa, peso. Debido a que no hay dos sustancias puras distintas, con exactamente las mismas propiedades químicas y físicas, dichas propiedades se utilizan para determinar qué sustancia está presente en una muestra incógnita de materia. Para entender los estados de la materia es importante que hablemos acerca de los cambios que ésta sufre, cambios químicos. Los cambios químicos también son llamados reacciones químicas. Son aquellos que modifican la estructura química esencial de la materia y transforman una sustancia en otra químicamente diferente. Por ejemplo, la explosión de la pólvora, quemar un trozo de leña, encender un cigarrillo. Cambios físicos. Son aquellos que no modifican la estructura química esencial de la materia,
sino solo su apariencia física. Por ejemplo, la evaporación del agua. Este es un cambio físico debido a que el agua en la evaporación cambia del estado líquido al gaseoso, pero continúa siendo agua. Todos los cambios de estado, por ejemplo, del líquido al gaseoso o el líquido al sólido, son cambios físicos. Otros conceptos que debemos tener claros en esta temática es la diferencia entre calor y temperatura. El calor lo podemos definir como la energía total del movimiento molecular de un cuerpo, un proceso donde el calor depende del número, tamaño y tipo de partículas, mientras que la temperatura es la medida de esta energía. Teniendo esto claro, podemos explicar lo que son los procesos endotérmicos y exotérmicos, a través de ejemplos sencillos. La fusión del hielo. Este es un cambio físico, puesto que no altera la estructura química molecular del agua, pero requiere que el hielo reciba una cantidad de calor, es decir, que tiene asociado un cambio de energía. Por ser necesaria la absorción de calor para la fusión del hielo, se dice que se trata de un proceso endotérmico. La combustión del gas metano. Este es un cambio químico, ya que modifica la estructura química molecular del gas metano y del gas oxígeno. Es un cambio que produce calor. Por ser un proceso del cual resulta un desprendimiento de calor, se dice que es un proceso exotérmico. Escalas de temperatura. La temperatura es el nivel de calor en un gas, líquido o sólido. Tres escalas sirven comúnmente para medir la temperatura. Las escalas de Celsius y de Fahrenheit son las más comunes. La escala de Kelvin es primordialmente usada en experimentos científicos. A continuación se presenta un video sobre estados de agregación de la materia, cambios de estado. El video que se presenta es un resumen en el que se abordan las generalidades expuestas en este contenido, sobre las características y propiedades que comprenden los estados de la materia. El día de hoy hemos aprendido sobre lo que son los estados de agregación de la materia, características y propiedades. Hasta la próxima. A continuación, se presenta el enlace al que deberán acceder para participar en la videoconferencia de la primera sesión de diplomado. Recibirán la notificación vía correo electrónico para mayor detalle de la sesión programada. Gracias.